Buen día con todos. Vamos a empezar la ponencia del tema de hipotiroidismo. Tenemos que recordar que esta es una patología muy frecuente. Después de la diabetes es la segunda patología que vamos a ver más frecuentemente en el campo de la endocrinología. Y bueno, veremos que vamos a revisar algunos puntos como generalidades, lo que es el diagnóstico, tratamiento y el seguimiento que se le debe dar al paciente con hipotiroidismo. A ver, empezaremos. Siempre es importante recordar el eje que controla a la glándula tiroidea, el eje hipotálamo hipófiso tiroideo. Recordemos que a nivel del hipotálamo se segrega una hormona, la TRH, que va a estimular a la pituitaria o hipófisis, la cual va a secretar, consecuencia de ese estímulo, la TSH, y esta TSH va a estimular a la tiroides para que produzca las hormonas tiroideas propiamente dichas, la T4 libre, la T4 y la T3. Estas hormonas ya secretadas en sangre van a ir a sus órganos diana, corazón, hígado, huesos, sistema nervioso central, etc. Y además van a ejercer un efecto de feedback negativo, es decir, una regulación negativa para frenar o controlar la secreción tanto de la TSH por la pituitaria como de la TRH por el hipotálamo. Entonces, es importante recordar este eje, todos sus componentes y este efecto de feedback negativo que se presenta en una persona normal. El hipotiroidismo tiene como definición, según el artículo que vemos aquí, que es una condición, un síndrome clínico en el cual hay una insuficiente producción de hormonas tiroideas. Se debe acotar que puede ser una producción insuficiente de hormonas tiroideas o una deficiente acción de las hormonas en tus órganos diana. Entonces hay que tener en mente ese concepto. Como les comenté, la causa más importante en consultorio de endocrinología para la consulta es la diabetes, y la segunda causa más importante es el hipotiroidismo. Un 22% de nuestros pacientes vienen con esta patología, y es por eso que es importante repasar o revisar los conceptos de esta. Es muy prevalente, y la prevalencia va a depender, o el nivel de hormonas de un paciente va a depender mucho de su raza, de su edad, de su género, de su índice de masa corporal y de su estatus de consumo de yodo. Afortunadamente aquí en el Perú ya no se considera el Perú como una zona de yodo deficiencia. Ya tenemos yodo suficiencia por todos los programas de implementación de yodo o suplementación de yodo en la sal que se llevaron a cabo. Pero tenemos que tomar en consideración para la prevalencia de la diabetes raza, edad, género, índice de masa corporal y consumo de yodo. Entonces, esto también es importante. Según las guías de manejo de hipotiroidismo, la prevalencia va a variar dependiendo de los niveles de hormona que se tomen en consideración. Por ejemplo, el estudio NANES-3 consideraba un total de 4.6% de hipotiroidismo, y el estudio de Colorado da un rango mayor, más o menos de un 9%, dependiendo del nivel de TSH que se considere. Perfecto, es una prevalencia alta, un 5 a 10% es una prevalencia alta. Las mujeres están más expuestas al riesgo, ¿no? La incidencia en mujeres es de 3.5 por 1000 personas año, es decir, un 2% de prevalencia en el sexo femenino, y es mayor a mayor edad, ¿no? Mayores de 60 años, el 5% de mujeres tienen la enfermedad del hipotiroidismo. Diferente en los hombres, que la incidencia es de 0.6 por 1000 personas año, la prevalencia es 0.1%, es mucho menor que en las mujeres, y en adultos mayores de 60 años es una prevalencia del 0.5%. O sea, es más en mujeres en los casos de hipotiroidismo. La raza también influye. Según este estudio se ve que hay, si bien son variaciones pequeñas, hay niveles de TSH menores, por ejemplo, en las personas de color no hispánicas, seguidos por los mexicanos americanos, y las personas blancas no hispánicas, en los cuales las TSH son mayores. O sea, va a haber variabilidad según la raza también, hay que tomarlo en consideración. El consumo de yodo, o sea, la causa más frecuente de hipotiroidismo en zonas de yodo deficiencia es la yodo deficiencia en sí, ¿no? Entonces, la ausencia de yodo va a disminuir la producción de las hormonas tiroideas y va a causar la elevación de la TSH, y ya se considera el Perú como libre de deficiencia de yodo desde el 2008. Eso ya no es un problema en nuestro país, lo era hace años, pero en zonas
de menores recursos en otros países, aún sigue siendo la deficiencia de yodo como la primera causa de hipotiroidismo. Ya en los países donde hay yodo suficiencia, sería la tiroiditis de Hashimoto la primera causa de hipotiroidismo. Veamos entonces causas. Ya, hemos revisado lo que es el eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo, y hay que ver el hipotiroidismo, de dónde se origina, cuáles son las causas. Puede haber una falla a nivel del hipotálamo, puede haber una falla a nivel de la pituitaria, o puede haber una falla a nivel de la misma tiroides, ¿no? Si alguno de estos tres componentes del eje se ve alterado, va a haber hipotiroidismo. ¿Cuál es la principal causa de hipotiroidismo? Una falla a nivel de la misma tiroides. Cuando la tiroides es la que falla, se considera que tenemos un paciente con hipotiroidismo primario. Si la falla es a nivel pituitario, el hipotiroidismo se considera secundario, y si el daño o la lesión es a nivel hipotalámico, se considera un hipotiroidismo terciario. Tanto el secundario como el terciario tienen un manejo similar, por eso es que se consideran, o el diagnóstico es igual, ¿no? Se considera entonces primario a la tiroides y central o secundario tanto a hipófisis como hipotálamo. Entonces, eso también hay que recordar. Perfecto. La primera causa en el mundo de hipotiroidismo es la deficiencia de yodo, en zonas de yodo deficiencia. En las zonas donde hay yodo suficiencia, la tiroiditis autoinmune, es decir, la tiroiditis de Hashimoto, es la causa más importante. No perder o tener siempre en cuenta las causas como secundarias a medicamentos, amiodarona o litio, el hipotiroidismo congénito, la cirugía, la exposición a yodo radioactivo, son causas que dañan la glándula tiroidea y por ende son causas de hipotiroidismo primario. Causas que dañen hipotálamo o hipófisis, o sea, que causen un hipotiroidismo secundario o terciario, pueden ser un adenoma hipofisiario, o sea, un tumor en la hipófisis, craneofaringioma, una lesión hipotalámica, un traumatismo cerebral severo, un síndrome de Sheehan, una enfermedad infiltrativa, enfermedades de depósito como hemocromatosis, sarcoidosis, sífilis, tuberculosis. Estas son causas de daño central, hipotalámico o hipofisiario. ¿Perfecto? Entonces, luego de haber visto estas consideraciones, tenemos que ver el diagnóstico, que es la parte más importante y la parte que tenemos que, creo, repasar mejor, y va a ser de mayor peso actual ahora. Los síntomas y los signos del hipotiroidismo son múltiples. Como verán, acá hay una lista grande de síntomas, pero todos son síntomas inespecíficos. Muchas patologías lo pueden dar y solamente diagnosticar a un paciente por los síntomas que presenta no nos va a llevar al diagnóstico correcto. Veamos, fatiga, ganancia de peso, piel seca, voz ronca, intolerancia al frío, son los síntomas más frecuentemente encontrados. Los demás también se presentan: debilidad muscular, mialgias, irregularidad menstrual, pero nuevamente la clínica nos hará sospechar de la patología, pero no nos va a hacer el diagnóstico. Nos puede ayudar a guiar en el manejo, pero no nos hace el diagnóstico. En los adultos mayores hay otros síntomas que nos pueden hacer sospechar la disfunción del estado mental o de la memoria, un poco demencia, depresión, la insuficiencia cardíaca, enfermedad cardiovascular. O sea, en estos pacientes que tienen estas patologías hay que sospecharlo más. Y como consideramos en diapositivas anteriores, puesto que son adultos mayores, tienen mayor riesgo. Hemos visto que la prevalencia de hipotiroidismo es mayor en pacientes que tienen más de 60 años, hasta un 5%. Entonces, paciente adulto mayor con alguna de estas patologías también debemos sospecharlo. Entonces, la sospecha se planteará por la clínica. Síntomas que refiere el paciente y signos que vamos a encontrar. Signos como piel seca, bradicardia, voz gruesa, edema, caída de cabello quebradizo, ¿no? Los reflejos de la fase lenta de relajación prolongada, o sea, signos que nos hagan sospechar. Hay escalas que se han aplicado para el diagnóstico de hipotiroidismo, escalas clínicas por síntomas, pero nuevamente no son lo suficientemente sensibles y específicos para diagnosticar, solo nos harán sospecha. La manera de confirmar el diagnóstico es por un examen laboratorial, es decir, TSH. Ahora, si el hipotiroidismo es tan prevalente, deberíamos dosar TSH, deberíamos hacer un screening de estos pacientes a todos
a todo el mundo, deberíamos hacer un screening a todos. No, no está todavía normado, no está todavía establecido que se deba hacer un dosaje de TSH a todos los pacientes. Las diferentes organizaciones han dado algunas recomendaciones, pero todavía hay discusión acerca de este tema. Por ejemplo, la ATA, la Asociación Americana de Tiroides, indica que a partir de los 35 años todo hombre y mujer debería hacerse un despiste de hipotiroidismo cada 5 años, ¿no? La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos indica pacientes mayores, especialmente mujeres, no dan un punto de corte, pero como verán hay diferentes recomendaciones, ¿no? Entonces, el punto importante acá es a quién le voy a hacer un examen de tiroides en quien yo sospeche. Si yo tengo signos clínicos, síntomas típicos, puedo pensar en hacer una evaluación, pero desde el punto de vista costo-efectivo, hacerle a todo el mundo no sería eficiente. Lo que sí deberíamos tener muy en cuenta es que hay un grupo de pacientes que tienen mucho más riesgo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, paciente con diabetes tipo 1, una anemia perniciosa, se ha visto asociación de vitiligo con enfermedad tiroidea, entonces en esos pacientes podríamos hacer un descarte. En familiares de primer grado, o sea, si nuestro paciente tiene un familiar de primer grado con una enfermedad autoinmune o hipotiroidismo por Hashimoto, deberíamos dosarle una TSH para encontrar o detectar una enfermedad incipiente. Si es que el paciente tiene una historia de irradiación cervical o ha recibido yodo radioactivo o le han dado radioterapia, también sería una condición que nos haría evaluar al paciente para descartar un hipotiroidismo, porque estos factores serían lesivos a la tiroides. Los pacientes, obviamente, operados por cirugía tiroidea, deberían someterse a un examen de TSH. Si es que en el examen clínico habitual encontramos una tiroides anormal, con bocio o con un nódulo, deberían someterse a un examen de TSH. Enfermedades psiquiátricas, uso de fármacos que dañan la tiroides, amiodarona o litio principalmente. Y además, en las recomendaciones de la Asociación Americana de Tiroides del 2012, nos ponen una lista de diagnósticos en los cuales deberíamos pensar en evaluar al paciente para descartar hipotiroidismo. Por ejemplo, insuficiencia renal, una enfermedad autoinmune, alopecia, anemia inespecífica, sin causa aparente, ¿no? Una disritmia cardíaca, cambios en piel, enfermedad congestiva coronaria, insuficiencia cardíaca, perdón, constipación, demencia, diabetes mellitus tipo 1, dismenorrea. Vean acá que hipercolesterolemia y dislipidemia mixta están dentro de los diagnósticos como para considerar a un paciente ser sometido a una evaluación para hipotiroidismo. Entonces, hay un gran número de pacientes entonces que tienen hipercolesterolemia o hiperlipemia mixta que deberíamos evaluarlos para descartar hipotiroidismo. Miopatía, vitiligo y otro punto que es importante, ¿no? La ganancia de peso anormal. Entonces, con estas recomendaciones prácticamente nos están dando pie a poder evaluar a un gran número de pacientes, pero nuevamente deberíamos tomar en consideración varios síntomas, signos y estos diagnósticos como para evaluar al paciente. Entonces, ya tenemos una sospecha, ya sabemos que el paciente que tiene un papá con hipotiroidismo o la hermana con hipotiroidismo o que tiene una dislipidemia sin explicación o que tiene diabetes tipo 1 o que tiene varios síntomas que ya hemos citado, ya tenemos la sospecha clínica, entonces la manera de confirmarlo es haciéndole un examen laboratorial. El diagnóstico de hipotiroidismo es laboratorial, la sospecha es clínica. Entonces, la prueba confirmatoria o que nos orientaría al diagnóstico es una TSH. La TSH tiene que estar por encima de los valores normales dependiendo del laboratorio que se usa. Algunos ya consideran como un hipotiroidismo franco el simple hecho de tener la TSH por encima de 10. Para nosotros, TSH por encima del rango normal requiere más evaluación, requiere control, requiere completar el estudio. La TSH es la prueba de inicio, ¿no? Estamos en un país de bajos recursos, empecemos con los exámenes de primera línea. La TSH es nuestro primer examen. Si la TSH sale alterada, tenemos que confirmar nuestro diagnóstico y debemos encontrar, para confirmar hipotiroidismo, valores subnormales de T4 libre. Es decir, la T4 libre debe estar baja. Esto nos confirma un diagnóstico de hipotiroidismo primario. TSH alta con T4 libre baja. Nos vamos a centrar en el hipotiroidismo primario porque es la de mayor frecuencia. Casi el 99 a 98% de pacientes con hipotiroidismo los vamos a ver así. Si tenemos clínica más resultados de laboratorio extraños, por ejemplo, una TSH normal con T4 libre bajo, esos pacientes deberían ser referidos a la especialidad.
Pero como la gran mayoría de pacientes hipotiroideos van a tener este patrón, y son 98%, entonces es difícil que se nos escape uno, ¿no? Perfecto. En resumen, por ejemplo, el hipotiroidismo primario, la definición es esta. TSH elevada, T4 libre, baja. Diagnóstico claro. El hipotiroidismo secundario, central, tiene una TSH normal o baja y una T4 libre disminuida. Como les digo, este patrón de TSH normal o bajo con T4 libre disminuido lo van a ver muy rara vez. Entonces, una recomendación que siempre indicamos es que se repite el examen, ¿no? Para ver si no ha habido una falla de laboratorio, un error de la toma de muestra, esos factores, ¿no? Y si es que esto se repite, bueno, recién referirlo ante un resultado totalmente anormal o no concordante con lo habitual, ¿no? El más frecuente que vamos a encontrar, el patrón más frecuente es este, TSH alto con T4 libre bajo. Esto nos indicaría un hipotiroidismo primario. Entonces, cuando nosotros sospechamos en nuestro paciente, le solicitamos una TSH, vemos la TSH elevada, tomamos la T4 libre y vemos TSH elevada con T4 libre disminuido, pero la TSH no muy alta, de 4.5 a 10, según el laboratorio, nos hablaría de un hipotiroidismo primario leve. Una TSH ya mayor de 10, o sea, francamente elevado con una T4 libre disminuida, nos hablaría ya de un hipotiroidismo primario manifiesto, y una TSH elevada pero con T4 libre normal nos habla de un hipotiroidismo subclínico. Es importante ver que se considera actualmente que todos estos son parte de una historia natural del hipotiroidismo, ¿no? Algunos refieren que el hipotiroidismo subclínico sería la primera parte de la evolución natural del hipotiroidismo, donde solo se altera la TSH, posteriormente la T4 libre bajaría, se daría un hipotiroidismo primario leve y luego ya la TSH se eleva francamente, la T4 libre cae, lo que nos hablaría de un hipotiroidismo primario franco. Entonces, estas son las partes de la historia natural del hipotiroidismo. Entonces, luego de diagnosticado el paciente, luego de haber confirmado nuestra sospecha clínica o haber confirmado los factores de riesgo de nuestro paciente con una evaluación de TSH T4 libre, ya luego del diagnóstico establecido, tenemos que empezar tratamiento, no tenemos que diferirlo. Tenemos que buscar tres cosas como objetivos en nuestro paciente, ¿no? Tenemos que buscar resolver sus síntomas y los signos que tenga, debemos buscar normalizar sus niveles de TSH, ¿ya? Y tenemos que evitar el sobretratamiento con la hormona tiroidea. Entonces, son tres objetivos importantes. El uso de la levotiroxina está ya estandarizado y es la piedra angular en el manejo del hipotiroidismo. Desde el 70 se usa T4 libre para el tratamiento. Y actualmente, en la guía del 2014, se indica como la única terapia que tiene la suficiente evidencia para el tratamiento de hipotiroidismo, ¿no? Como monoterapia es la terapia de elección. Es eficaz, resuelve los síntomas, tenemos experiencia amplia en su uso, es de fácil administración y su absorción es muy buena y tiene una vida media sérica larga, lo cual nos facilita su administración diaria. Es muy sencilla, por eso la levotiroxina es el tratamiento de elección. Ahora, cuando ya definimos iniciar tratamiento a un paciente, debemos tomar en consideración varios factores, ¿no? Por ejemplo, su peso ideal, si el paciente es mujer y está gestando, ¿no? Ver la causa del hipotiroidismo, porque si es un hipotiroidismo quirúrgico versus un hipotiroidismo de Hashimoto, las dosis van a variar, el nivel de elevación de la TSH, el contexto clínico de nuestro paciente es diferente, un paciente que tiene hipotiroidismo y tiene 30 años a un paciente que tiene hipotiroidismo de 50 que ha sufrido un infarto, es distinto y la dosificación va a ser distinta y el control va a ser diferente. Todos estos factores deben tomarse en cuenta antes del inicio de la terapia, pero hay que tomarlos en cuenta, no solamente saberlos, sino aplicarlos. Entonces, las dosis varían, ¿no? Dependiendo del tipo de hipotiroidismo. Por ejemplo, si vemos según la etiología, será mayor la dosis en un paciente que ha sido operado de la tiroides y se le ha retirado toda la tiroides, y en ello será la dosis mayor, versus un paciente con una enfermedad de Hashimoto, o sea, una inflamación crónica de la tiroides, en los cuales la dosis puede ser un poco menor, ¿no? Pero todo esto al final va a ser dictado por nuestros controles, ¿no? Podemos empezar una dosis
tomando en consideración todos esos factores, pero la dosis final la va a determinar el control. Perfecto, entonces, la edad nos va a también dar unos atenuantes para ver la dosis adecuada, el género, el peso corporal, el peso ideal, la adherencia al tratamiento. ¿Cómo vamos a empezar la levotiroxina? ¿Cómo vamos a empezar la dosis de la hormona tiroidea? Entonces, la dosis habitual dictada por las diferentes guías es 1.6 microgramos por kilo por día. Aquí tenemos un rango de 1.6 a 1.8, amplio, podemos usarlo. Entonces, si tengo un paciente que no tiene ninguna contraindicación, no tiene ninguna condición que me limite a dar mi tratamiento, entonces empezaré con la dosis plena, 1.6 microgramos por kilo por día. Un paciente de 70 kilos más o menos necesitará 100 microgramos de levotiroxina. Si es joven, no ha sido infartado, no es adulto mayor, no es gestante, no tiene ningún factor, empiezo con su dosis plena. Hay que tener reparos en los adultos mayores. No se puede empezar dosis menores entre 25 y 50 microgramos por día, y lo que nos va a dictar su dosis final va a ser el control. Le vamos a monitorizar cada 3 a 4 semanas su TSH, y si es que estamos en rangos adecuados, nos quedamos con esa dosis, y si es que no estamos en rangos adecuados, vamos incrementando de 25 a 50 microgramos por día. Los adultos que tienen mucha edad y tienen factores de riesgo cardiovascular, podemos empezar dosis un poco menores, de 12.5 a 25 microgramos, y nuevamente se va incrementando de 12.5 a 25 microgramos por día, con control de TSH cada 3 a 4 semanas. Los que tienen enfermedad cardiovascular, o sea, postinfartados, han tenido un ACV, se empieza con dosis menores por el riesgo cardiovascular. Si nosotros iniciamos una dosis de hormona tiroidea plena en un paciente con enfermedad cardiovascular, es decir, un postinfartado, la demanda metabólica del corazón y de oxígeno va a ser mayor y podemos desencadenar un cuadro coronario. Entonces, evaluemos si es que nuestro paciente tiene enfermedad cardiovascular previa o si tiene signos de una enfermedad cardiovascular, para dosificar en forma adecuada e incrementar la dosis en forma progresiva. Pero si no lo tiene, empecemos con las dosis recomendadas. Un paciente que no es adulto mayor, dosis plena, 1.6 microgramos por kilo por día, y si es adulto mayor, de 25 a 50. Entonces, esas son las únicas acotaciones que se deben hacer en el tratamiento. Muchas veces vemos que hay temor en iniciar hormona tiroidea, que se le da corticoides sin ninguna justificación, que se le empieza 12.5 a un paciente de 40 años sin ningún antecedente de riesgo. No tenemos una justificación para esas acciones. Si el paciente no tiene factores de riesgo, darle la dosis plena. Si el paciente tiene factores de riesgo, dosificar según las características que estamos poniendo. Como lo indicamos acá, la recomendación es clara. La dosis plena. Dosis parcial se iniciará si es que hay alguna condición que así lo amerite, pero debemos ir titulando la dosis dependiendo del nivel de TSH, que se tomará cada 3 a 4 semanas. Ahora, es importante tomar en consideración que la dosificación de la levotiroxina debe darse 1 hora antes del desayuno. Se ha visto que la absorción es mucho mejor en esa hora, entonces debemos darla 60 minutos antes del desayuno. Si es que hay dificultad para que el paciente pueda tener adherencia con esa hora de administración, se puede dar, está también recomendado, 3 horas después de la última comida en la noche. Lo ideal es de que el paciente reciba la hormona tiroidea en la mañana. Si es que no se puede, puede ser en la noche, 3 horas después de la cena, para que la absorción de nuestro medicamento no se vea alterada. Muchas veces, pacientes que toman dosis plenas, altas de levotiroxina, no llegan al control de TSH porque toman la medicación junto con su desayuno o la toman después de haber desayunado, y esto altera la absorción. Nuevamente, no se debe juntar con alimentos, y tampoco se debe dar otros fármacos junto con la levotiroxina o algún otro suplemento que interfiera en la absorción de nuestro medicamento. Se recomienda una separación con otros fármacos de al menos 4 horas. Está recomendado, pero aún no hay un estudio que justifique esta recomendación, pero para evitar problemas, siempre tratemos de separar nuestros fármacos, nuestra levotiroxina con otros fármacos, al menos 4 horas. Y vemos acá varios medicamentos que pueden intervenir la absorción de la levotiroxina. Sucralfato, los bifosfonatos, las resinas de intercambio catiónico, omeprazol, multivitamínicos, el sulfato ferroso, calcio, el orlistat que se da para el peso, ciprofloxacino, antagonistas del receptor de H2. O sea, tenemos múltiples medicamentos que pueden alterar la absorción, por eso es conveniente que todos los fármacos que usemos no los juntemos con la levotiroxina para que no haya problemas en el control de nuestro paciente hipotiroideo. Ahora, luego de que hemos iniciado la dosis,
ya definimos qué dosis va a tomar nuestro paciente, tenemos que ver si nuestro medicamento está dando la respuesta adecuada o no. Entonces, como vimos, tenemos que buscar tres cosas. Uno, que nuestro paciente mejore sintomáticamente. Dos, que la TSH se meta a un rango normal. Y tres, que no se nos pase la mano y sobretratar al paciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a seguir? Tenemos que tratar de buscar que los niveles de TSH estén en rangos normales. Se pide principalmente TSH, que es nuestro mejor marcador de eutiroidismo. No se maneja otro marcador actualmente. La T4 y la T3 no son parámetros para el control del eutiroidismo en un paciente en tratamiento. Buscamos resolver todos estos síntomas, pero hay algunos pacientes que, a pesar de todo el tratamiento y a pesar de normalizar los niveles de TSH, pueden persistir con algunas molestias. En esos pacientes debemos buscar otras causas que justifiquen sus síntomas, como anemia, otros problemas autoinmunes, diabetes, problemas reumatológicos y ya en último caso problemas del estado de ánimo. No está recomendado únicamente guiarnos por síntomas. Si el paciente refiere estar bien y que con 25 microgramos de levotiroxina está bien y se siente bien, no es el parámetro normal. El parámetro que se debe guiar es TSH, porque la TSH elevada nos aumenta el riesgo de complicaciones. Entonces debemos buscar, sí, la compensación de los síntomas, pero también debemos buscar normalización de la TSH. Es decir, la evaluación bioquímica y la normalización bioquímica es el parámetro más importante que debemos monitorizar. Esto ya lo hemos indicado. ¿Y cómo vamos a hacer el seguimiento? Entonces, ya iniciamos a nuestro paciente con la hormona. Tenemos que dosarle TSH cada 4 a 6 semanas. Algunos dicen cada 4 a 8 semanas. Entonces, dosamos TSH. Si hemos logrado nuestro rango, nos mantenemos con la misma dosis y ya lo podemos controlar cada 3 a 6 meses. Niveles de TSH para ver que se mantenga estable. Si es que damos nuestra dosis, pasan 4 semanas, dosamos TSH y no estamos en rango, entonces tenemos que modificar nuestra dosis. Si empezamos con 100, empezaremos a hacer incrementos progresivos, ¿no? Dependiendo del nivel. Si la TSH sigue alta, subiremos 25 microgramos por día de levotiroxina y luego controlaremos en 4 a 6 semanas nuevamente una TSH hasta lograr que la TSH esté en el rango normal. Cuando logramos el objetivo de TSH, vamos a evaluar cada 4 a 6 meses que esta TSH se mantenga normal. Y si es que se mantiene nuevamente normal, podemos hacer un control hasta cada 6 a 12 meses. Es decir, en forma anual se puede prolongar el control de TSH. ¿Perfecto? Las metas. En los pacientes más jóvenes se busca que la TSH dentro del rango normal se ubique, pero podemos inclinarnos un poco más a la mitad inferior del rango normal. Se ha visto que algunos pacientes mejoran sintomáticamente si es que la TSH está un poco más por debajo del rango normal. O sea, es decir, si el rango normal es de 0,4 a 4, buscaremos la mitad, que es 2,5, y trataremos de buscar una TSH de 2,5 para abajo, hasta el límite inferior. ¿Perfecto? Una edad media, bueno, que esté en el rango normal. Y en adultos mayores, puesto que el nivel de TSH siempre es un poco mayor en el adulto mayor, los niveles no deben ser tan bajos. Entonces, en un paciente, por ejemplo, de 65 años, 4,5, 4 sería un valor adecuado. Un paciente de 60, 70 años, con que sea menor de 6, suficiente. En los pacientes muy mayores, entre 7 u 8 se puede recomendar, ¿no? Entonces, tenemos que también tomar en consideración la edad del paciente para el nivel o la meta de nuestro tratamiento. En los casos de hipotiroidismo central, no se controla con TSH, eso hay que tomar en consideración, se controla con T4 libre, pero nuevamente estos pacientes son pacientes sumamente extraños, raros, no lo van a ver ustedes frecuentemente, entonces a estos pacientes hay que referirlos para que sean manejados por endocrinología. Si es que nuestro paciente tiene cambios en su peso o el paciente, o en el caso de una paciente mujer, entra en gestación, tiene que evaluarse en forma pronta y tiene que modificar su tratamiento. ¿Okay? Y luego de que nosotros modificamos nuestro tratamiento, tenemos que hacer nuestro monitoreo de esta modificación en 4 a 6 semanas para ver si lo que hemos hecho ha tenido el efecto que estábamos buscando. Es importante también recordar que si es que a un paciente hipotiroideo lo iniciamos con levotiroxina y le damos una dosis establecida y llegamos a su rango de TSH que buscamos con una dosis X, tratemos de mantener siempre
su medicamento. Es decir, si usa un genérico, que use su mismo genérico, y si usó una marca, se recomienda que use esa marca para que no haya variaciones en la TSH. Si no nos queda de otra opción que cambiarle el fármaco, porque de repente le han dado otra pastilla en el CIS u otro factor, entonces tendríamos que monitorizar en 4 a 6 semanas que el cambio de presentación o de marca o de la levotiroxina no haya causado que su TSH se haya alterado. Bueno, hay casos especiales en los cuales debemos tener un control diferente, como los pacientes que han tenido cáncer de tiroides y han sido operados, o los pacientes que han tenido hipotiroidismo congénito. Esos pacientes, como son casos especiales, van a ser manejados por la especialidad. Bueno, lo mismo, ¿no? La recomendación es que se mantenga siempre la misma marca para evitar cambios en la TSH, por eso tratemos de que el paciente tome la misma medicación siempre. Y bueno, los puntos más importantes que hemos visto, creo yo, son cómo controla la tiroides o cómo se controla el eje hipotálamo hipófiso tiroideo, cómo debemos orientarnos a diagnosticar a nuestro paciente con hipotiroidismo, cuáles son los niveles de TSH o cuáles son los criterios bioquímicos para el diagnóstico de hipotiroidismo y cuáles son las maneras de iniciar hormona tiroidea en nuestros pacientes y cómo se debe controlar la efectividad de nuestro tratamiento. Entonces, esos serían los datos que les quería dar. Si es que hay alguna pregunta, entonces estamos abiertos a las consultas por vía chat. Gracias.